Muy buenos días, niños. Les doy la bienvenida a una nueva clase de lenguaje. Hoy día, viernes 23 de septiembre de 2020. Es un placer que nos encontremos nuevamente. Miren, a ver qué pueden predecir a partir del texto que vamos a leer ahora. Bueno, recordarles que, primero que nada, para poder tener una buena lectura, para leer comprensivamente, necesitamos estar en interrelación con este texto, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? A través de preguntas que me voy haciendo a medida que leo. El tipo de texto, cuál es el tema, cuáles son sus ideas, qué apoyan este tema, qué conclusiones saco. ¿Qué vocabulario utiliza el emisor del texto? ¿Me es difícil entenderlo? ¿No me es difícil entenderlo? ¿A quién se lo recomiendo? ¿Por qué? ¿Dónde lo encuentro? Son una serie de preguntas que nos podemos formular antes de comenzar a leer y durante nuestra lectura. Pues bien, aquí les tengo, para partir nuestra clase, que ustedes podrían decir, pero eso no tiene nada de relación con lo que vimos anteriormente a la portada, al inicio de nuestra clase. Bueno, no tiene nada que ver y por eso mismo los invito a que, solo mirando, nos imaginemos qué tipo de texto es, cuál será su propósito. ¿Cuáles son sus hipótesis, niños? ¿De qué creen ustedes que se tratará este texto? Bueno, les quiero contar que, como alguno pudo haber visto, si es que se fijó abajo, es un texto no literario. Vamos a ver qué dice. Cuenta la abuela que antiguamente las guaguas se enlulaban y usaban toca para que crecieran firmes y derechas. No se debían parar para prevenir las hernias. Esta práctica ya no se hace, por el contrario, se estimula que las guaguas se muevan libremente. Se usaba ombliguera para que el ombligo no se subiera y para que sanara pronto. Se dejaba caer la leche materna en su cara para limpiar las telas de los ojos y para evitar que se enronchara la piel. Se le protegía de la luz al menos 15 días para evitar dañar sus ojos. Después de los 3 meses se le daba agüita de vertiente para que hablara pronto. Se evitaba comer delante del bebé para que no deseara. Si miraba lo que se comía, se le untaba un poco de comida en los labios. Se protegía del mal de ojo colocándole una medallita en su ropa interior. Cuando el bebé estaba ahogado, se decía que se le achicaba un ojito y no paraba de llorar. Cuando estaba estreñido, se le podía dar una infusión de ruibarbo, de flor de manzanilla, de apio de mar, de piche o zumo de hierbabuena. Si tenía más de 6 meses, se le podía dar jugo de naranja natural. Cuando le salían los dientes, se le pasaba un pedazo de cochayuyo muy bien lavado. Se hablaba de empacho, cuando la guagua comía cosas dañinas y también si se le daba la leche mal preparada. Para preverlo, se vigilaba la sana alimentación del bebé y se le preparaba la leche con agua hervida, colándola para que no tomara los grumos. Cuando se empachaba, se le daba infusión de paico. Fíjense bien, esto está tomado desembarcando en una isla. Gestación y nacimiento en Chiloé, Santiago. Está tomada de UNICEF de Chile Crece Contigo en 2010. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, un texto no literario. ¿Cuál es el propósito de este texto? Muy bien, darnos a conocer, ¿cierto?, cómo se criaban a los niños antiguamente, al menos en los primeros meses de vida. Y numera una serie de eventos y señala que, muy bien, que hay una diferencia un poco entre lo que vivimos ahora. Fíjese bien que nuestro objetivo es desarrollar habilidades lectoras, pero si yo le digo, ¿para qué se enlulaban las guaguas? ¿Cómo se protegían los bebés del mal de ojo? ¿Cómo se reconocían si estaban ahogados? ¿Cómo se sanaba un bebé del empacho? ¿Qué tipo de preguntas es? ¿Dónde las puedo encontrar? ¿Qué requiero para poder encontrarlas? Bueno, este tipo de preguntas hace mención a información que está contenida en el texto y que podemos buscar explícitamente. Hay que tener cuidado porque para esto tengo
necesariamente que entender las preguntas e ir haciendo relación. Hay, como hemos visto antes, una serie de pasos o estrategias que nos permiten extraer esta información explícita de detalles específicos que están en el texto. Lo primero es lo que hicimos, leer el texto y determinar el tipo de información que nos entrega. En el caso anterior, ¿qué tipo de información nos entrega? Muy bien, nos señala ciertos elementos, acciones que se tomaban en relación a la crianza de estos niños, ¿ya? Relacionados con, muy bien, con lo que provocaba la alimentación, cómo solucionar los problemas de estreñimiento, cómo proteger la vista, ¿cierto? Y la formación del bebé. Luego, identificar en la pregunta aquellas palabras que son claves. Y en este caso, si nos fijamos en las preguntas, también hay ciertos elementos textuales, ciertas señales, ciertos signos que nos ayudan a ver dónde nos tenemos que fijar. Y lo otro es rastrear la información, es decir, volver al texto. Yo sé que no les gusta mucho, pero es importante volver al texto para ver dónde encontramos y cómo vamos haciendo la relación con este texto. Entonces, en la primera pregunta que tenemos a continuación, nos fijamos que hablan de enlulaban, por lo tanto, y me preguntan el para qué, es decir, ¿con qué intención enlulaban a las guaguas? ¿Por qué lo hacían? A la larga, eso es, ¿para qué? ¿Cuál es la causa que llevó a enlular a las guaguas? Eso me están preguntando. Luego me dice cómo se protegía a los bebés del mal de ojo. Es decir, tengo que ir a la información del mal de ojo y ver qué acciones se tomaban para evitar que el niño pudiera padecer el mal de ojo. Luego, cómo se reconocían si estaban ahojados. Fíjense bien, ahojados tiene que ver con esto del mal ojo. Entonces, me están preguntando por las pistas, es decir, por las señales que podían ser físicas, ¿cierto?, que me daban a entender cuando un niño estaba o no estaba ahojado y cómo se reconocía esto. Entonces, por un lado me preguntan, ¿cómo lo protejo del mal de ojo y cómo reconozco si lo padece? Y por último, me dice cómo se sanaba, ¿cierto? Es decir, cómo se mejora, cómo se ayuda a que el niño se recupere de un empacho, ¿ya? Eso es lo que me están preguntando y eso es lo que tengo que ir a buscar al texto. Ya, entonces, ¿qué tipo de información es la que me entrega el texto? En este caso, se refiere a las precauciones que tenían las abuelas en Chiloé para cuidar a los recién nacidos. ¿Cómo llego a eso? Fíjese que llego a eso porque me habla de las abuelas y posteriormente abajo, de donde es extraído, es decir, de la fuente, me señala que es desde la cultura chileota. Dice, me desembarco en Chiloé. Habla específicamente de Chiloé. Entonces, eso está en el texto. Usted lo tiene que buscar porque no aparece, no parte diciendo que en Chiloé, sino que está al final y tengo que hacer la conexión. Luego, era el para qué enlulaban, que yo marqué también el enlulaban porque es importante, porque me determina a dónde me tengo que ir, cómo se protege del mal de ojo, que también el mal de ojo también es importante, pero el cómo se protege es importante, cómo se reconoce, cómo se sana al bebé del empacho. Entonces, cuando me habla del para qué, ¿cierto? Y enlulaban, que es importante, porque también podría haber sido de otros elementos que tocaba. Fíjate que sale en el primer párrafo cuando dice las guaguas se enlulaban y usaban toca para que crecieran firmes y derechitas, ¿ya? Es decir, ambos elementos se usan para que crezcan firmes y derechas. No se debían parar para prevenir las hernias. Esta práctica, ¿ya? Pero específicamente acá me habla de que era para que crecieran firmes, con ese propósito, ¿ya? Esa era la causa del por qué se enlulaban las guaguas. Entonces, uno podría preguntarlo, ¿para qué? ¿Por qué?
o cuál es la causa que llevaba a enlular las guaguas. Esas son maneras de preguntar que están preguntando los mismos, ¿cierto? Y obviamente para que crecieran firmes y derechitas. ¿Cómo se protegía el mal de ojo y cómo reconocerla? Entonces me voy al párrafo donde sale y me centro en mal de ojo y esta palabra que era ahojados. Y dice, se protegía del mal de ojo colocándole una medallita en su ropa interior. Ahí está, ¿ya? ¿Cómo se protegía? En este caso, fíjese, protegía y protegía se repite, pero a lo mejor aquí en la pregunta podrían haber utilizado otro. ¿Cómo se previene a los bebés del mal de ojo? Eso también podría haber sido, porque el prevenir es proteger o anticiparse a que le dé el mal de ojo. Entonces también podrían decir cómo se prevenía el mal de ojo. Y cuando el bebé estaba ahojado, es decir, tenía mal de ojo, se decía que se le achicaba el ojo y no paraba de llorar. Es decir, ¿cómo se reconoce? Porque cuando lo está, se manifiesta de esta manera, ¿ya? Fíjense, ¿cómo se reconoce? Aquí no dice se reconoce, sino que hay otra palabra, se decía que se le achicaba cuando estaba. Y esto es clave. Cuando él estaba, cuando estaba con mal de ojo, es decir, cuando estaba ahojado, sucedía eso, ¿ya? Entonces, si se fija, aquí, en ninguna parte aquí decía cómo lo reconozco, sino que tenemos que hacer esa relación. ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces, se previene, ¿cierto? O se protege a través de esta medallita de color rojo y se reconocía o se sabía que un bebé estaba ahojado o padecía mal de ojo porque se le achicaba un ojo y no paraban de llorar. ¿Y cómo se sanaba un bebé del empacho? Tengo que ir a buscar donde aparece la información sobre el empacho, ¿ya? Y se hablaba de empacho, ahí está, cuando la guagua comía cosas dañinas y también si se le daba esta leche mal preparada. Para prevenirlo, fíjese bien, para prevenirlo, es decir, para anticiparme, se vigilaba que el bebé se alimentara bien y se le preparaba la leche con agua hervida, colándola para que para que no tomara grumos. Cuando se empachaba, se le daba infusión de paico. Aquí no dice para curar el empacho en ninguna parte, pero lo podemos deducir porque dice, cuando se empachaba, es decir, cuando se enfermaba, se le daba infusión de paico. ¿Para qué le doy infusión? Para quitarle el empacho, es decir, para aliviarle el padecimiento, para sanarlo. Fíjese, tampoco está preguntado así como, no pregunta, ¿qué se hace cuando está empachado? No, sino que me lo cambian para decirme cómo se sana. Y cómo se sana, todos entendemos cómo se mejora, cómo se recupera. Entonces, obviamente, se hace a través de dándole esta infusión de paico. En síntesis, mis queridos niños, en relación a esta información explícita de detalles de un texto, implica localizar la información puntual o específica referida a datos o detalles que son relevantes. Y para ello es necesario conectar la información solicitada con la información directa o literal que entrega el texto. Y para ello, fíjense, hay que saber el propósito del texto, de qué se trata, qué ideas me entrega. Entender muy bien la pregunta, distinguir las palabras clave, fíjese para qué, e ir haciendo asociaciones, porque usted se dio cuenta que en ninguna parte del texto dice se sanaba, pero sí dice cuando se empachaba, por ejemplo, se le daba esto. Y eso me permite concluir que cuando un niño está enfermo se hacía eso. Muy bien. Aquí tengo un texto que ustedes ya lo vieron, lo conocen, que es el monito del monte, el marsupial chileno que corre riesgo de desaparecer tras los incendios forestales. Les pregunto, está tomado del Mercurio. Hagamos la lectura. El pequeño y peculiar animal es considerado un fósil viviente, ya que sus ancestros están extintos. ¿Qué significa que estén extintos? Es decir, que ya no están. ¿Por qué lo considero un fósil viviente? Porque sus
ancestros ya no están. Hay una primera relación ahí. Un fósil viviente porque sus ancestros no están. Tiene una apariencia similar a los roedores. De aquí que muchos ejemplares mueran por error. Pregunto, ¿qué causa la muerte de ellos? ¿Esta muerte por error? Fíjense, su apariencia. Es decir, porque dice su apariencia similar a los roedores. Es decir, se parece a los ratones. Entonces yo puedo llegar a concluir que porque lo confunden con un roedor, le provocan la muerte. ¿Has escuchado hablar del monito del monte? Se trata de un marsupial endémico en Chile, un pequeño y peculiar animal que es considerado como amenazado, más aún después de los recientes incendios forestales que afectaron los bosques en la zona centro-sur del país, su hábitat natural. Fíjense, está amenazado. ¿Por qué está amenazado? Tenemos una razón. Es confundido con roedores, por lo tanto lo matan. Hay incendios que están destruyendo su hábitat y que obviamente han provocado la muerte de ellos. Según el registro del SAC, durante los siniestros solo pudieron rescatarse 5 ejemplares del monito del monte. En tanto, se desconoce cuántos fallecieron a causa del bosque. Rápido y ágil. Se trata de un animal nocturno que habita en la vegetación de la selva valdiviana. Miren, vive, ¿dónde se desarrolla? En la selva valdiviana. ¿Cómo es? Características, rápido y ágil, y además es un animal nocturno. Tiene una larga cola que le permite trepar con facilidad a los árboles y acumular energías para el invierno. Con grandes ojos oscuros, cuerpos que miden unos 15 centímetros, muchas veces son confundidos con roedores comunes. Fíjese, me vuelve a reafirmar esta idea que su apariencia hace que se confundan con otros animales. Estos animales alcanzan su madurez recién a los 2 años y son la única especie viva en la orden de los marsupiales que se encuentra extinta, que son los Microvieteria. Hace más de 60 años, por lo que se catalogan como un fósil viviente, porque están extintos, vienen de una familia, ¿cierto?, de una orden de marsupiales que ya no existe, por eso se consideran fósiles, ¿ya? ¿Y por qué está vivo? No hay ninguna especie viva parecida al marsupial, explica Mauricio Soto del Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad Austral. A pesar que se desconoce cuántos ejemplares de la especie hay actualmente, existen reservas que están protegidas y que contienen poblaciones importantes de monitos del monte, como el Parque Nacional Conguillío, Villarrica, Alerce, y aquí me menciona una serie de parques. Fíjese, entonces ya vamos teniendo idea, me van dando las características, me van diciendo por qué está en peligro, y fíjese, lo que predomina es que es por su apariencia, me lo vuelve a decir después. Voy a subirme un poquito, voy a avanzar por esta sala virtual. Un agricultor natural. Me fijo, hay un subtítulo aquí, importante. Dice, poseedor de un sistema digestivo suave, el monito del monte deja las semillas que ingiere casi intactas, por lo que por medio de sus excrementos permite que crezcan nuevas plantas en lugares que habita. Fíjese, ¿por qué será importante entonces desde el punto de vista agrícola? Porque obviamente como su sistema digestivo suave permite que las semillas caigan en la tierra y puede permitir que nuevas plantas crezcan, obviamente. De hecho, el mismo SAC lo cataloga como una especie beneficiosa para la silvoagropecuaria. Fíjese, ¿por qué es beneficiosa? Por este sistema digestivo que permite liberar las semillas, ¿cierto? Y eso va a permitir la reforestación, porque estas semillas caen al terreno, ¿cierto?, y se fecundan. Y por eso es importante, silvoagropecuaria se refiere a los bosques, a la vegetación. Como omnívoros tienen una dieta mixta de insectos. Fíjese, son omnívoros. Comen insectos, pero también me dice que comen semillas, ¿ya? Porque yo podría decir, ¿por qué omnívoros? Si me dicen que comen semillas y ahora comen insectos. Y ahí está la relación. Dice, comen insectos durante la temporada de primavera y de frutos al final del verano y el otoño, explica este académico de la Universidad Austral.
Los ejemplares del monito del monte se encuentran protegidos por la ley ICASA en la clasificación de especie rara, por lo que matarlos o capturarlos está totalmente prohibido. Fíjese que es rara, pero es porque es un animal que sus orígenes de la familia donde proviene ya no están. Por eso se considera raro, un espécimen raro, no solo porque está en peligro de extinción. Y matarlo, obviamente, disminuiría la población. Y dice debido a su parecido con los roedores, sigue reafirmando, ¿ya? Posiblemente aumente tras los incendios y tienda a buscar nuevos hábitats. ¿Ya? Por esta razón, Mauricio Soto llama a reforestar lo más posible las zonas afectadas con especies nativas, que se recuperen los bosques que originalmente existían, sino lo más probable es que desaparezcan a escala local. Esto fue una lectura interactiva donde fuimos relacionando nuestros contenidos. Entonces aquí les dejo el link para que usted pueda acceder a las preguntas luego de haber hecho esta lectura conmigo. Vuelva, fíjese, leo la pregunta, busco las palabras clave, voy al texto nuevamente y le aseguro que esta vez responderá mucho bien. Muy bien, con esto me despido, queridos niños, espero que tengan una buena tarde y espero sus respuestas. Ahí está el link. Un abrazo grande y nos vemos.